Hola, en esta oportunidad vamos a aprender a realizar el cálculo del requerimiento calórico total en pacientes hospitalizados. En los pacientes hospitalizados, una nutrición adecuada es clave para favorecer su recuperación y evitar complicaciones. El requerimiento calórico total nos indica la cantidad de calorías que el paciente necesita consumir diariamente y en base a eso poder hacer las estrategias del tratamiento nutricional. Este requerimiento se calcula considerando tres componentes principales: el requerimiento energético basal, el factor de actividad física y el factor de injuria o daño. El requerimiento energético basal representa las calorías que el cuerpo necesita para mantener las funciones vitales estando en reposo y que son utilizadas en 24 horas. Se puede estimar mediante ecuaciones predictivas como las de Harris-Benedict, Mifflin y la ecuación simplificada, que toman en cuenta en sus fórmulas el sexo, el peso, la talla y la edad del paciente. De las tres fórmulas mencionadas anteriormente, el más antiguo y el más utilizado es el de Harris-Benedict. Y para calcularla, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos del paciente en la fórmula. En este caso tenemos una mujer de 32 años con una estatura de 1,60 y un peso de 55 kilos. Reemplazando los valores, obtenemos que esta paciente requiere de 1.327 kilocalorías. El factor de actividad. Este factor considera el gasto calórico adicional que implica la actividad del paciente durante su estancia hospitalaria. Para un paciente que está en reposo absoluto, es decir, que está echado en su cama y no puede movilizarse, el factor de actividad a utilizar será de 1.2. Y si por el contrario el paciente puede moverse, sentarse o caminar, entonces se utilizará el coeficiente de 1.3 que corresponde a un reposo relativo. Factor de injuria o daño. Ciertas patologías o condiciones médicas aumentan el metabolismo del paciente, incrementando sus requerimientos calóricos. Este factor de estrés o lesión varía según la enfermedad, como lo podemos ver en esta tabla. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene el 40% de su superficie corporal quemada, nosotros tendríamos que multiplicar el requerimiento energético basal y el factor de actividad física por 1.5, que es el que corresponde a este tipo de lesión. En caso de que tengamos pacientes con más de una injuria, se debe multiplicar por el de mayor gravedad. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ha sido sometido a una cirugía menor y además por alguna complicación tiene una infección severa, nosotros tendremos que multiplicarle por 1.5 como el factor más alto y el que corresponde a la patología más severa. Finalmente, aquí tenemos un ejemplo de cómo calculamos el requerimiento calórico total utilizando el requerimiento energético basal y los factores de actividad e injuria. El ejemplo dice: calcular el requerimiento calórico total de una paciente que se encuentra en reposo absoluto, fue sometida a una cirugía menor y se considera que tiene un requerimiento energético basal de 1.327 kilocalorías. Reemplazando los valores, se tiene como requerimiento energético basal 1.327 kilocalorías por el factor de actividad. En este caso, la paciente está en reposo absoluto.
utilizamos como dato 1.2 y además nos dice que esta paciente fue sometida a una cirugía menor. Por lo tanto, utilizamos 1.1 como factor de injuria. Multiplicando estos tres valores, tenemos que la paciente requiere de 1752 kilocalorías día. Como pueden observar, determinar el requerimiento calórico total es muy sencillo y en el siguiente video veremos cómo calcular el requerimiento de proteínas y líquidos, que también son importantes a la hora de implementar cualquier estrategia de intervención nutricional.